Bueno, vamos a hablar de los masones e Illuminatis. Y para empezar, pues voy a empezar con dar los principios básicos de lo que vamos a hablar. Cantero, encargado de labrar piedras para las construcciones. Hombre que tiene oficio de extraer piedras de una cantera. ¿Estáis de acuerdo? Siguiente, por favor. Masón, persona que pertenece a la masonería. Masonería, referente a la francmasonería. Francmasonería, asociación secreta de personas que procesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. ¡Wow! Conocimiento traducido del griego. ¡Qué casualidad! Entonces, pasemos a la siguiente. Su finalidad es, la francmasonería o masonería es una institución filantrópica que pretende tanto el desarrollo propio del individuo como el de los demás y el de la sociedad en la que se encuentra. Se supone que son las ONGs del pasado. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, ¿por qué empezar con los canteros? Muy bien. Nos remontamos a los primeros siglos del primer milenio después de Cristo, donde unos individuos se dedicaban a trabajar piedras en canteras y a construir edificios. Entonces, siguiente, por favor. Como podemos ver, levantar un edificio y más una catedral requiere conocimiento. O sea, estos no son los típicos albañiles del siglo XXI que no tienen ni el graduado en eso, sino que eran gente que, siguiente, tuvieron que absorber una serie de conocimientos de los monjes constructores para poder levantar catedrales que tardaron una media de 120 años en construir cada una de ellas. Y creerme que los conceptos físicos que no podemos apreciar la mayoría de los mortales no son de cazurros. Estos son los monjes constructores. Evidentemente eran pocos y no podían cumplir la función de construcción de edificios que tenían que desempeñar. Entonces enseñaron su ciencia a los canteros. Entonces transmitieron su conocimiento en matemáticas, física y otras series de ciencias sutiles que si estuvieran, digamos, procesando otras entidades serían perseguidas por herejía. Entonces aquí podemos ver cómo los canteros empiezan a edificar edificios, a desarrollar un lenguaje propio y, lo más importante, conocimiento a partir de lo que les enseñaron. Siguiente. Esto es una logia. Logia era la tienda donde se reunían los albañiles a ver el mapa de lo que tenían que construir. Pero dentro de ese espacio cerrado, que no podía entrar nadie que no fuera cantero, porque era un gremio y un oficio muy noble, sería el equivalente a ser hoy médico. Porque alguien que es capaz de levantar un edificio de 3 pisos en el siglo VI, pues tenía un gran reconocimiento porque eso no lo hacía nadie. Imaginaos el nivel de incultura que había en esa época, la época oscura, claro, la Edad Media. Esto es el interior de una logia sin medios. Como podéis ver, es bastante austero. Aquí se reunían en círculo y empezaban a ver los planos de lo que tenían que construir. Pero cuando tenían el conocimiento de física, química y matemáticas, empezaron a desarrollar líneas de pensamiento. Vamos a ver, si construimos este edificio en este punto, tenemos una energía sutil. Pero es que si construimos sobre este otro punto, tenemos una línea de energías que digamos, producía un efecto determinado. Digamos que una catedral es una gran batería y la forma que tiene la parte superior es para acumular energía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, los canteros estaban divididos en tres grupos. Compañeros canteros, que eran sus iguales, el arquitecto o gran mestre de la obra, y luego los subcontratados que tenían que mover los trastos y estaban empezando en el oficio, y como todo oficio en el que empiezas, pues a veces machaca, y hoy estás trabajando en esta obra y dentro de semanas estás trabajando en otra. Eso es, en síntesis, digamos, la estructura básica de los canteros, que luego la masonería simbólica pues aún conserva estos 3 niveles. Las otras logias pues ya desarrollaron unas líneas de evoluciones totalmente diferentes, porque creerme, no hay una línea de pensamiento masónico, hay 1000 e inimaginables líneas de pensamiento masónico, porque cada masón es diferente y es un crecimiento en sí mismo. Voy a adelantarme un poco en el tiempo en lo que tengo que explicar. Cada individuo es una representación de una obra inacabada. El ser humano es un ser que nunca puede estar acabado porque está en continuo cambio. Por consiguiente, somos una obra constante. Nunca seremos los mismos y, al contrario, siempre seremos diferentes en lo que es nuestra existencia. Volvemos a la logia. Muy bien. ¿Por qué volvemos a la logia? Porque aquí se desarrollaron líneas de pensamiento
desarrollaron lógicas que nosotros aún no podemos concebir. ¿Por qué? Porque cuando fuera de ahí estaba la represión de la Iglesia Católica, que mataba a todo aquel que no pensara como ellos, ahí dentro podían hablar libremente y desarrollar la ciencia. O sea, esta gente, digamos que va a nivel intelectual, va 500 años por delante de lo que es el mundo actual. O sea, tienen lógicas que nosotros aún no comprendemos o que no hemos concebido. Entonces, pero como bien he dicho, cada logia es diferente. Es decir, no es lo mismo una logia en Roma que una logia en Inglaterra. Porque a lo mejor la logia de Roma se especializó en desarrollar un trabajo de astronomía. Pues que la logia de Inglaterra se especializó en desarrollar un proceso físico que soportaría lo que le echases. Cada punto era totalmente diferente y desarrollaron una línea de, bueno, o líneas de pensamiento, que es a fin de cuentas la función que tenían que hacer, buscar y crear conocimiento. Por favor, siguiente. ¿Por qué digo esto? Cada masón o cantero, porque ya nos estamos acercando en el tiempo en el cual la palabra cantero se empezaba a desusar y a empezar a usar la palabra masón, tenía que hacer un viaje de 3 años alrededor del mundo, por lo que iba asimilando conocimiento y repartiendo conocimiento. No solo absorbían, sino que daban. Y se mezclaban entre ellos y volvían a su punto de origen con nuevo conocimiento. El valor es el conocimiento, no el fin material, porque el conocimiento no se pierde, el material perece. El conocimiento se puede transformar y producir algo nuevo. Tú te compras un coche y a los 10 años tienes que cambiarlo si llega. Comprendemos el concepto de lo banal de la materia y de lo imperecedero de lo que es el saber. Siguiente. El Templo de Salomón. Esto es el Templo de Salomón, que es lo que me adelantó antes. No se acabó nunca. ¿Por qué? Porque el arquitecto fue asesinado por los Hubbles. Cuando se lo iban a cargar, el tío dijo, perdón, cuando le iban a asesinar, él dijo, nadie hay ayuda para el hijo de la viuda. Entonces le asesinaron, le metieron 3 puñaladas y murió. Y no se pudo acabar el templo. Es la extrapolación del ser humano y de que nunca estará acabado. Es una alegoría. Porque acabarlo implica trascender nuestra forma biológica e ir más allá de lo que abarca nuestra mente. Pero claro, nosotros estamos limitados por nuestra forma biológica, por lo consiguiente, nunca podremos ir más allá de nuestra mente. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a la masonería, a un núcleo cerrado? Muy sencillo. Como la Iglesia Católica mataba a todos aquellos que no pensara como ellos, tuvieron que pasar a la clandestinidad y desarrollar una serie de rituales. Bueno, os voy a dar una serie de pistas. Como veis el suelo, ¿no? Esas baldosas negras y blancas representan lo que es el yin-yang. Y hay una serie de herramientas que son las herramientas de cantero, pero que son metafóricas porque trabajan más allá de la materia. La materia es la base, pero tenemos que ascender sobre esa materia. Crece en ti, no sobre ti, porque lo que cojas alrededor de ti será perecedero, pero lo que asimiles sobre ti será eterno. Siguiente, por favor. Y aquí es donde llegamos al por qué se tuvieron que pasar, digamos, a ser una sociedad súper discreta. Como la Iglesia mataba a todos aquellos que no pensaran como ellos, los científicos dijeron, bueno, vosotros os quedáis el alma y la espiritualidad y nosotros nos quedamos la ciencia. Entonces René Descartes llegó, digamos, es un gran exponente de la nueva filosofía y de la nueva ciencia. Olvidamos digamos, la trascendencia espiritual o emocional concretamente y pasamos totalmente al empiricismo. O sea, tenemos que demostrarlo y no podemos ceñirnos a las ideas ni a las creencias personales de cada uno. Que cada uno como individuo puede creer lo que quiera, aunque sea mentira, como se ha demostrado otras muchas veces. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí volvemos a la masonería azul, que es el mayor ejemplo de lo que serían los canteros, que conservan los 3 niveles, a diferencia de las otras logias, que, por ejemplo, son 33 niveles, pero luego tenemos otras que tienen 16 o 17 niveles, o, por ejemplo, adelantándome mañana, los Rosacruz, que vienen del rito escocés y de Memphis, y tienen 5 niveles. Pero bueno, como he dicho, cada casa es diferente y no tiene que ver la una con la otra. Por favor. Vale. Bueno, esto os va a encantar. En 1732 se crea lo que sería
Vale. Digamos, se empieza ya a regularizar la masonería como entidad. Tener una estructura, una serie de ritos compartidos. Y tenemos en 1732 la Gran Logia de Escocia y en 1717, que curiosamente, si sumáis los dos 17, dan 8, 2 por 8, 16 y 16 da 7. ¡Wow! ¿Por qué? Porque 7 son los niveles, 7 son los mundos del Antiguo Testamento y si nos empezamos a hacer comparativas místicas, encontraremos una serie de... O sea, esto es una especie de conjuro, no estaba hecho al azar. Pasa. Vale. Estos son los ritos rituales modernos que vienen del digamos, el original. Del rito escocés podemos encontrar 3 variantes. El rito escocés original de Washington, cuando llegaba al grado 33, bebía sangre en un cráneo humano. Yo supongo que el rito escocés actual revisado, pues cuando llegas a ese nivel ya no bebes sangre en un cráneo humano. Pero la trascendencia de beber sangre en un cráneo humano era la trascendencia de la muerte y digamos, la superación a un nivel de comprensión superior, que es el conocimiento. Bueno, puedes pasar. Y estos son los más conocidos, que hay más. Porque, como he dicho, cuando tú llegas a un nivel determinado, pueden hacer un rito que sea minoritario y que solo exista una sola logia que procese ese rito. Mira, por ejemplo, la del Vaticano, la P2, su filosofía del dinero era muy buena. Siguiente, por favor. Vale. Bueno, y esto os va a encantar. En 1334 se disuelve la Orden del Temple. ¿Y qué pasa con los templarios que no son asesinados en Francia? Pues que son absorbidos por la Orden de Santiago y por la francmasonería escocesa. Y, como podemos observar, en 1737, William Sinclair de Rossin, ¿no os suena ese nombre? Pues William, este apellido, que existe en la actualidad, es el descendiente, según la sangre sagrada y el más que discutible Código da Vinci de Dan Brown, es digamos, uno de los descendientes de Jesucristo, los Sinclair. ¿Ya os viene a la memoria la película de Código da Vinci? Pues estos datos los podéis contrastar. Otro descendiente, por ejemplo, o primo de Sinclair, sería John Fitzgerald Kennedy, que descendía de los merovingios. También lo podéis contrastar en su árbol genealógico. Entonces, no hay una línea sagrada de sangre divina. Hay varias líneas de sangre divina. No hay un solo descendiente, hay muchos. Entonces, supuestamente, ellos dicen, los francmasones escoceses, que, digamos, llegó un momento en que dejaron de prescindir de la liturgia del temple. Discutible. La liturgia del temple se enseña en un círculo, digamos, interno, y el círculo externo, pues tú estás ahí aprendiendo francmasonería escocesa y no te enteras de lo que pasa. Siguiente, por favor. Bueno. Y tenemos a Albert Pike, que gran personaje, y este hombre es el que creó el rito escocés revisado y actualizado, y el cual, a partir de él, se hizo toda la reforma institucional masónica. Y se vinculó con los Illuminati de Baviera. ¡Tachachán! Ya llegamos a ellos, pasa. Illuminati de Baviera, 1 de mayo de 1776. 4 de julio de 1776. ¡Qué casualidad! Revolución Americana. Qué curioso, ¿no? Y bueno, tiene una simbología mística. Si empezamos a hacer cábalas con esos números, podemos sacar hasta conjuros. Bueno, pues lo siguiente, por favor. Entonces, los Illuminati, que parece mentira, los creó un jesuita renegado que quería acabar con la tontería eclesiástica porque vio que no tenía sentido y era mentira. Entonces el tío quería un mundo justo e igualitario. Y lo que hizo fue rodearse de 2 alumnos, 3, e infiltrarlos siguiente, por favor. En la logia masónica más poderosa de Austria, Barón Adolf von Hitler. Y este hombre era la gran mestre de su logia masónica. También los infiltró en Rosacruces y en instituciones. Y crearon un círculo interno, que es lo que he comentado antes, en el cual empezaron, sin que ellos fueran conscientes, a tramar una revolución interna para cambiar el sistema establecido, que era imperfecto. Bueno, como podéis ver, sigue siendo imperfecto, porque nos encontramos ahora mismo en una gran crisis económica, qué casualidad. Y seguro que todos estamos ahora mismo nadando en la abundancia, ¿me equivoco? Vale.
Y los Illuminatis de Baviera lo que querían originalmente era algo bueno. Entonces lo que nosotros llamamos Illuminati no son Illuminati, porque los Illuminati desaparecieron. Hacia atrás, por favor. Atrás. En 1785. Pero la onda expansiva llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero no ellos directamente, sino lo que desencadenaron los efectos de sus actos, no ellos. Ellos desaparecieron en 1785 con un edicto papal que los declaró satánicos y la justicia los estaba persiguiendo para liquidarles prácticamente.